Te damos la bienvenida a Adulterio Registrado. Mi nombre es Elena Sánchez y deseo compartir con ustedes una historia que, al rememorarla, provoca en mí un temblor en el corazón, como si estuviera a punto de desbordarse. Un relato acerca de un misterio vedado que transformó por completo mi existencia. ¿Te has cuestionado alguna vez qué sucede al traspasar los límites que pensabas inquebrantables? Si aún no lo has hecho, acompáñame porque esta narración te mantendrá cautivado de principio a fin. Con 27 años de edad, resido en un diminuto pueblo cercano a Sevilla, España. Aquí, la radiante luz del sol ilumina los extensos campos de olivos y las antiguas calles empedradas, que tienen alrededor de 62 metros de ancho. Mi melena es de un tono castaño con ondas y longitud considerable. Mis ojos oscuros captan la atención de quienes me rodean. Mi crianza tuvo lugar en una humilde vivienda en las afueras de la localidad, un sitio donde los recuerdos de mi niñez, tanto alegres como melancólicos, influyeron en mi personalidad actual. Don Rafael, mi padre, se caracterizaba por ser un hombre riguroso, en ocasiones tan distante que generaba miedo. Desde que era niña, notaba algo peculiar en la forma en que manejaba todas las situaciones a su alrededor, desde las tareas en el campo de olivos hasta las breves charlas con la familia. Sin embargo, esa rigidez, combinada con la tranquilidad del entorno rural andaluz, convirtió mi niñez en una travesía llena de descubrimientos inesperados. A pesar de las jornadas difíciles, siempre tuve la certeza de que estaba experimentando momentos únicos, situaciones que permanecerían en mi memoria eternamente. Desde que era pequeña, siempre tuve una inclinación por la curiosidad, travesuras y un toque de valentía. Quizás se debía a mi esencia o tal vez era el resultado de las novelas románticas que solía leer en secreto en un rincón de la biblioteca del pueblo. Aquellas lecturas representaban un universo desconocido para mí. Hallé en una repisa cubierta de polvo aquellos libros que relataban romances apasionados, los cuales solo me atrevía a imaginar en mi mente. Cada relato era como un soplo que revitalizaba mi espíritu, permitiéndome contemplar todo a mi alrededor con mirada ansiosa. Disfrutaba sumergirme en esas páginas, soñando con experimentar situaciones similares en la realidad, hasta que finalmente sucedió de forma inesperada. No solo tuve sueños, sino que experimenté esos momentos. El día de hoy deseo contarles sobre un acontecimiento inesperado que tuvo lugar en medio de circunstancias desafiantes y tentadoras. En la casita de mi familia en Sevilla, una noche de verano se desplegaba. A través de la ventana, la suave luz de la luna se colaba, iluminando el delicado camisón de seda que vestía. El tejido se pegaba a mi piel contorneando delicadamente cada curva y mostrando mis largas piernas al descubierto mientras me encontraba sentada en el borde de la cama. Sentía como mi corazón se aceleraba. Una sensación de calor ascendía por mi cuello hasta llegar a mis mejillas. En mi presencia se encontraba mi hermano menor, Miguel Torres, erguido con una camiseta gris ceñida que resaltaba su fornido físico y unos pantalones vaqueros desgastados. Miraba alternativamente mi rostro y el suelo, como si estuviera en medio de un dilema interno que no lograba comunicar. Miguel, no es necesario que evites mi mirada. Murmuré en voz baja, preocupado por interrumpir la tranquilidad reinante. Al alzar la mirada, se reflejaba en sus ojos una combinación de confusión y una emoción más intensa. Incliné mi cuerpo hacia adelante, permitiendo que mi melena cayera en suaves bucles sobre mis hombros y acaricié su brazo con suavidad. Deseo comprender la situación que nos envuelve, ya que estoy segura de que tú también percibes lo mismo. Susurré en voz baja. Entreabrió los labios, pero no emitió palabra alguna. En la habitación se percibía un aire pesado, la tensión era casi palpable. Mientras jugaba con el borde de su camiseta, noté que sus manos temblaban y en ese momento nuestras miradas se cruzaron con una intensidad imposible de resistir. Regresemos al inicio de este relato. Arribé al hogar de mis padres en Sevilla en una tarde primaveral y acogedora. Después de un extenso trayecto, mi rostro reflejaba claramente el agotamiento. Sin embargo, al entrar por la puerta de madera conocida, experimenté una combinación peculiar de melancolía y felicidad. Hacía años que no pasaba tanto tiempo en un lugar como este. Doña Teresa, mi madre, se encontraba descansando en el sofá de la sala, cubierta con una suave manta, después de haberse recuperado recientemente de una operación. Al observarme, me dedicó una sonrisa, aunque sus ojos reflejaban un cansancio mayor al que tenía en mente. Después de salir del almacén, mi papá tenía restos de pintura en las manos, me abrazó rápidamente y regresó a sus quehaceres. Mi madre expresó su alegría por la presencia de Elena, lamentando que las circunstancias no fueran más favorables, mientras la misteriosa figura se materializaba a sus espaldas. Mi hermano menor, Miguel, lucía tan diferente que apenas pude identificarlo.
El joven que tenía en mente ya no era el mismo. A sus 24 años se mostraba alto y confiado, sin embargo, sus ojos no se cruzaban con los míos, lo cual me sorprendió. Saludé a Miguel comentando lo diferente que estaba, intentando disimular mi asombro. Saludó a Elena con neutralidad en su tono de voz y evitando el contacto visual al decir, «Hola de nuevo, Elena». Al principio, experimenté incomodidad, a pesar de que mis padres se mostraban felices con mi llegada. Miguel solía mantener cierta reserva, mostraba amabilidad pero distante, como si yo fuera una invitada en vez de su hermana. Durante las comidas, reinaba el silencio y, a pesar de mis intentos por entablar diálogos, él hallaba motivos para darles fin rápidamente. Durante las primeras noches, solía estar despierta repasando mis memorias, cuestionándome si la separación era consecuencia de mi prolongada ausencia. Al salir de casa, Miguel contaba con tan solo 15 años, mientras yo me encontraba inmersa en la tarea de forjar mi futuro en Málaga junto a mi expareja Sergio. En la actualidad, la complicidad que solíamos compartir parecía haber desaparecido por completo. Mientras colaboraba con mi madre en la cocina, aproveché para mencionar el asunto. Mi hijo Miguel se comporta de manera extraña, apenas intercambia palabras conmigo. Secó sus manos en el delantal mientras dejaba escapar un suspiro. Siempre has sido una persona tranquila, pero en estos días te muestras más reservado, quizás requiera un periodo de adaptación a tu presencia. A pesar de mi incertidumbre sobre la situación, opté por otorgarle su espacio. Sin embargo, conforme transcurrían los días, esa separación solo aumentaba mi interés. Después de la cena, en una noche tranquila, encontré a Miguel viendo la televisión en la sala, ya que mis padres se habían ido a descansar. Tomé asiento a su lado, manteniendo una leve separación entre ambos. ¿Recuerdas los momentos en los que solíamos jugar entre los árboles de olivo cuando éramos niños?, mencioné, interrumpiendo la quietud, que solías disfrutar corriendo por todas partes. A pesar de que esbozó una pequeña sonrisa, sus ojos permanecían concentrados en la pantalla. Hace mucho tiempo, Elena, ¿aún tienes presente eso? Asentí con la cabeza, y en ese momento volvió la mirada hacia mí por primera vez. La expresión de sus ojos se volvió más apacible, como si hubiera conectado con la versión anterior de Miguel. En un tono suave, mencionó, tengo presente que siempre estabas a mi lado en mis momentos difíciles. Aquella breve revelación me sacó una sonrisa, y por vez primera desde mi arribo, percibí que estábamos comenzando a superar la distancia que nos separaba. En los días que siguieron, Miguel mostró una actitud más comunicativa, aunque pude percibir un cambio en él. Llamaba mi atención el tiempo que me observaban, y mostraba ansiedad de nuestra intimidad. Mientras preparaba la mesa una tarde, se me resbaló un plato y cayó al suelo. Al inclinarme para recogerlo, percibí su mirada fija en mí. Cuando me desperté, lo sorprendí apartando la mirada rápidamente, con un leve rubor en las mejillas. Aunque no expresé palabras, en mi interior experimenté una combinación de interés y nerviosismo. En aquella noche, mientras todos descansaban, me resultaba imposible dormir. Desde que volví, mi cabeza no dejaba de recordar cada momento que compartí con Miguel. La forma en que me observaba con sus movimientos indecisos despertaba en mí una atención imposible de eludir. Tomé la decisión de confrontar ese sentimiento. Desperté y me puse de pie. Vestí una elegante bata de seda que se deslizaba suavemente sobre mis hombros mientras me movía. Consideré dirigirme a la cocina para tomar un vaso de agua. Sin embargo, al atravesar la sala, lo divisé. Miguel se encontraba sentado, con la mirada baja y las manos cubriéndole el rostro, como si estuviera siendo atormentado por algo. Sin querer asustarlo, le pregunté en voz baja si se encontraba bien. Sorprendido, alzó la mirada con sus ojos reflejando confusión. Me era imposible conciliar el sueño, contestó evitando mi mirada. Tomé asiento a su lado, asegurándome de mantener una separación adecuada. Le hice saber que estaba disponible para conversar si lo necesitaba, tratando de transmitir calma. Movió la cabeza en señal de desaprobación, aunque su mutismo comunicaba más que cualquier expresión verbal. Me incliné levemente hacia él, permitiendo que la bata se deslizara suavemente por mi hombro, aunque hice como si no me diera cuenta. En el momento en que Miguel desvió la mirada, me di cuenta de que algo estaba sucediendo. Al día siguiente, intenté comportarme con normalidad, pero Miguel apenas decía palabra. Al contestarme, su tono de voz denotaba cierta tensión. En el momento de la comida, mis padres comunicaron su intención de viajar a ver a unos familiares en una localidad cercana durante el próximo fin de semana. Pasaremos todo el día fuera. Mi madre comentó que nos quedaríamos solos en casa, sin percatarse de la ansiedad que causaba esa situación.
Miguel apenas alzó la mirada de su plato, aunque pude notar cómo apretaba los dientes. Traté de evitar reflexionar en el significado de pasar tanto tiempo a solas con él. Cuando mis padres salieron el sábado, la casa se sumió en un profundo silencio. Mientras Miguel se entretenía viendo la televisión en la sala, opté por organizar mi habitación anterior. Al rebuscar entre mis pertenencias, me topé con un baúl de madera que guardaba instantáneas y misivas de nuestra niñez. La melancolía me invadió y lo llamé. Miguel, acércate a ver esto, aunque sus ojos mostraban una expresión más tranquila. Le enseñé una imagen en la que estábamos disfrutando debajo de un árbol de olivo. Una suave sonrisa se dibujó en su rostro. ¿Aún conservas esto? Tomamos asiento en el piso, rodeados de memorias, y conversamos como antaño. Experimenté la reaparición del Miguel de antaño por vez primera. Sin embargo, al colocar una caja en la repisa elevada, ésta perdió el equilibrio. Miguel se apresuró a agarrarla antes de que se cayera, y terminamos muy próximos, casi tocándonos. La cercanía de su aliento junto a mi cara resultaba abrumadora. Disculpe. Se trató de un acto reflejo. Susurró al incorporarse rápidamente y me asistió para levantarme. Expresó su agradecimiento por mis reflejos que seguían siendo ágiles. Hice una broma, a pesar de que mi voz se notaba insegura. A pesar de no dar una respuesta, sus mejillas se tornaron coloradas. Durante todo el día, ese instante se mantuvo presente en mis pensamientos. Después de la cena, decidí tomar un baño para descansar. Al salir, me envolví en una toalla y noté a Miguel mirando la televisión. Comenté sobre la temperatura de la noche. Mientras me secaba el cabello, hice un comentario. Sus ojos se posaron en mí, recorrieron mi silueta y luego se apartaron velozmente. Así es. Habló mucho en susurros. Una extraña sensación de alegría se dibujó en mi rostro mientras me retiraba a mi habitación, con un torbellino de emociones en mi interior. Al día siguiente, todo lucía como de costumbre, pero Miguel me esquivaba con mayor frecuencia. Colaboré con mi madre en las labores del hogar, sin embargo, cuando él se acercaba, se podía sentir la tensión en el ambiente. Mientras realizaba la limpieza de la sala por la tarde, me topé con un recipiente escondido debajo de uno de los sillones. Al visualizar su contenido, encontré imágenes de nuestra infancia. Con una sonrisa en el rostro, opté por entregarle el objeto a Miguel. En el salón, él se encontraba mirando la televisión. Inquirí sosteniendo la caja. ¿Miguel es tuyo? Volteó hacia mí con la cara sonrojada. Elena, ¿qué estás haciendo con eso? Trató de quitármelo, pero me alejé entre risas. Calma. Cada uno de nosotros tiene sus asuntos, en broma. Su mirada reflejaba una mezcla de vergüenza y enfado. Elena prefirió no intervenir, comentó en tono discreto. Coloqué la caja sobre la mesa antes de marcharme. Sin embargo, la forma en que respondió me hizo reflexionar. En aquella noche en la que todos descansaban, tomé la decisión de confrontarlo. Toqué a la puerta de Miguel y le pregunté si podía pasar. Antes de contestar, soltó un suspiro. Claro, adelante. Tomé asiento en la silla al lado de su mesa, iluminada solo por una luz tenue, y le dije, necesitamos conversar. Empecé con determinación pero tranquilamente. A pesar de estar al tanto del tema, Miguel me preguntó sobre algo que ya sabía. Desde mi llegada, percibí un cambio en nuestra relación. Tengo dudas sobre si es real o solo producto de mi mente, pero necesito que me digas la verdad. Con una mirada llena de emociones confusas, me dijo, Elena, no comprendes. Es difícil de entender, murmuró en voz baja. Entonces, descríbelo de forma sencilla. Le aseguré que no iba a criticarla. Tomó una profunda bocanada de aire. No es algo que debas conocer, pero eres la causa de que me descontrole. Las palabras que me dijo me dejaron sin aliento. Saqué mi mano con cuidado. El ambiente se hizo más denso. Miguel, también me resulta complicado. Al regresar, no imaginaba experimentar estas emociones. Reconocí, revelando por vez inicial lo que había mantenido en secreto. Al día siguiente, durante el desayuno, Miguel apenas pronunció palabra. Nuestros ojos se encontraban y luego se apartaban. Salí al jardín a dar un paseo para despejar la mente. Detrás surgió Miguel. ¿Sería posible entablar una conversación?, preguntó con mayor serenidad. Asentí con la cabeza y me acomodé en un asiento junto a un árbol de olivo. Tomó asiento a mi lado manteniendo cierta distancia. Elena, lamento lo sucedido la noche pasada. Expresó que no tenía intención de causar molestias.
Respondí diciendo que no había problema y mencioné que ambos teníamos muchas cosas guardadas. Una débil sonrisa se dibujó en su rostro, sin embargo, su mirada aún reflejaba inseguridad. Tú eres mi hermana. Siempre has tenido un papel fundamental. Mi deseo es no separarme de ti. Aunque era consciente de la complejidad de nuestros sentimientos, sus palabras me emocionaron. Durante la preparación de la cena, Miguel se aproximó demasiado al entregarme un cuchillo. Experimenté su cercanía a mis espaldas. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo. ¿Te encuentras bien? Al ver cómo me comportaba, decidió hacer una pregunta. Exacto, simplemente fatigada. Dije algo falso. Se alejó velozmente, aunque ese momento quedó registrado. En aquella noche, reinaba una total tranquilidad en la casa. Mientras me encontraba en mi habitación, observaba a través de la ventana la luna que iluminaba el jardín, con la mente llena de reflexiones acerca de Miguel. Era imposible continuar evitándolo. Desperté y me dirigí hacia su habitación. Entré sin avisar. Sentado en la cama, me sorprendí al ver a Elena cuando entró en la habitación. ¿Qué ocurre? Realizó una pregunta. Al cerrar la puerta, me recargué en ella mientras el camisón de seda se deslizaba suavemente por mis hombros. Es necesario conversar, pero ahora espero sinceridad absoluta. Al acariciarse el cabello, Elena dudaba sobre la conveniencia de entablar una conversación. Tomé asiento en el extremo de la cama, cerca pero respetando su espacio. Aunque no sea imprescindible, es algo que requerimos. Ya no podemos seguir actuando. Permaneció en silencio antes de tomar la palabra. Desde tu llegada, no he podido sacarte de mi mente. A pesar de mis esfuerzos, no logro evitarlo. Me quedé sorprendida por lo que dijo. Miguel, jamás imaginé que llegaría a experimentar estos sentimientos hacia ti. Mi respuesta fue con el corazón latiendo rápido. Permanecimos en ese lugar, observando hacia abajo, mientras la separación entre nosotros se reducía. Coloqué mi mano sobre la suya, un gesto sencillo pero lleno de significado. No es necesario que esto nos defina, pero no deseo alejarme de ti. Con la voz entrecortada, expresé. Elena recibió su mirada, donde se mezclaban el anhelo y el temor. El miedo también me invade, Elena. Desconozco el destino al que nos conducirá. Al día siguiente, procuré comportarme de manera habitual, colaborando con mi madre y conversando con mi padre. Cada vez que Miguel se acercaba, mi corazón latía más rápido. Las miradas que intercambiaban eran fugaces pero cargadas de emoción. Mientras regaba las plantas por la tarde, se aproximó a mí y ofreció su ayuda. Agarró un recipiente de agua y laboramos en completo silencio. Anoche, agradeció en voz baja por no haber sido juzgado. No hay motivo para juzgarte, Miguel. Ambos estamos dando nuestro máximo esfuerzo. He dado una respuesta. Una sonrisa se dibujó en su rostro y, por un instante, sintió que el peso que llevaba se hacía más ligero. Sin embargo, al organizar mi habitación, una caja se precipitó desde la repisa. Miguel llegó velozmente y la sujetó justo a tiempo para evitar que recibiera un golpe, quedando en una proximidad incómoda. ¿Te encuentras bien? Mostró inquietud al preguntar. Así es, estoy agradecido. Murmuré nuestros rostros muy cerca. De repente se apartó bruscamente. Pidió disculpas, mencionando que fue un reflejo, evitando así cruzar miradas. La tensión que existía entre nosotros resultaba insoportable. Esa noche me dirigí hacia su habitación. Realicé la llamada con delicadeza. Soy Miguel. ¿Me permites la entrada? Invitó su voz en tono suave. Me encontraba acostado en la cama vistiendo una camiseta y pantalones de dormir. Observó con tensión mis ojos al posarse en mí. Confesé que no había podido conciliar el sueño, mientras me sentaba a su lado. ¿En qué puedo ayudarte? Realizó una pregunta. Tenía la urgencia de encontrarte, admití. Nuestros ojos se encontraron y en ese instante el tiempo se congeló. Le di un suave roce a su mano. Siento las palpitaciones de mi corazón. No entiendo cómo hemos llegado a este punto, Miguel, pero es imposible negar lo que hay en mi interior. Expresé verbalmente. Tampoco yo, susurré con miedo. La separación se esfumó. Su respiración estaba cerca y nuestros labios casi se tocaron, con una delicada inestabilidad y una profunda contención emocional. Observé desde lejos. No está bien, pero no logro detenerme, murmuré en voz baja. Agarró mi rostro y me dio otro beso, esta vez con mayor intensidad. Las manos recorrieron mi cabello,
atrayéndome hacia él. Permití que el camisón se deslizara suavemente por mi hombro, mientras mi mano reposaba en su pecho, percibiendo los latidos de su corazón. Entre el deseo y la incertidumbre, Elena pronunció mi nombre. Le indiqué que no reflexionara, simplemente que se dejara llevar por las emociones. Nos dedicamos con calma y atención, extendiendo cada momento. Las caricias delicadas recorrían mi piel mientras me sumergía en su cálido abrazo. Al amanecer, nos encontrábamos abrazados, compartiendo el silencio mientras el sol se colaba por la ventana. ¿Cuál es el siguiente paso?, inquirió en tono bajo. Expresé mi preocupación por no querer separarme de ella, apretando su mano. Permanecimos en esa posición durante un tiempo, pero la cotidianidad se hizo presente con los ruidos de mis padres despertándose. Rápidamente me puse la ropa y salí, sintiendo como mi corazón seguía latiendo rápido. Con una mezcla de alivio y miedo, me dirigió una última mirada. Durante la jornada, todo transcurrió con normalidad, sin embargo, en cada intercambio de miradas se percibían emociones no expresadas. Anoche, cuando me disponía a descansar, reflexioné sobre lo que estaba por venir. Aunque no pudiéramos mantenerlo en secreto eternamente, no lamentaba la situación. Se trata no solo de una narración sobre la seducción, sino de la manera en que afrontamos sentimientos ocultos y recuperamos lo que pensábamos haber extraviado. Miguel y yo atravesamos un límite, lo cual nos posibilitó restablecer un lazo que el paso del tiempo había eliminado. ¿Cuál es su parecer al respecto? ¿Cuál fue el instante que les generó mayor emoción? ¿Qué prefieres, el primer contacto visual, el encuentro en el jardín o el romántico beso nocturno? Por favor, compártanme sus impresiones. Si disfrutan de relatos apasionados, acompáñenme en Registro de Infidelidades. No olviden darle me gusta y suscribirse para estar al tanto de lo que se avecina.